¿cómo están? Un gusto saludarlos. Hoy 3 de abril, un día importante porque nuestro presidente ha hecho referencia a un interesante decreto que estaría dando una amnistía, estaría dando una especie de posibilidad a muchos presos de salir de la cárcel, de liberar un poco este hacinamiento profundo que existe. Bajo los pies de la diosa Artemis, el símbolo de la justicia, aquí en el Colegio de Abogados, me encuentro en compañía del presidente justamente de este ilustre colegio, el doctor Israel Centellas. Hola Israel, qué gusto, gracias por recibirme en estas instalaciones. No, a ti las gracias. Estas puertas siempre están abiertas para ti y para toda la sociedad en su conjunto, porque este tiene que ser un lugar de reflexión, de análisis y sobre todo de crítica constructiva a todas las normas que salgan. Y eso es lo que estamos haciendo hoy en día y eso es lo que queremos hacer. Por eso espero que no sea la primera y sobre todo que no sea la última, ¿no? Mira, yo te agradezco mucho. Si me abres las puertas, yo estaré aquí constantemente para poder comprender muchas temáticas que todos los días recibimos de la justicia. A ver, explícame un poco. Lo que me decías antes de entrar al programa es que en realidad este decreto no es otra cosa sino una ampliación de lo que fue en un momento, el año 2016, el decreto 3030 de similares características. Sí, en realidad el problema de descongestionar las cárceles por tener personas recluidas de libertad no es algo nuevo, es algo que se da por el sistema penal que impera hoy en día en Bolivia y porque tenemos más presos preventivos que con una sentencia condenatoria. Y es así que se ha sacado el año 2016 un decreto supremo para poder beneficiar a algunas personas, las que se benefician hoy en día, para poder consolidar su libertad como tal. Yo quisiera que básicamente, como para quienes no somos abogados, me especifiques cuál es la diferencia entre indulto y amnistía, que es como que nos hablan del mismo concepto, pero entiendo que son dos que hay diferencias. Claro que sí. La diferencia no es tan semántica, sino es un poco más profunda. Cuando uno tiene una sentencia condenatoria ya ejecutoriada y está a punto de cumplir la misma o está en cumplimiento de la misma, se le da la medida de indulto. O sea, le estás indultando aquella pena, o sea, le estás perdonando por esa pena que tenía que cumplir. Pero que ya ya tiene una sentencia condenatoria. Entonces ahí sí viene el indulto. El indulto. Excelente. Sin embargo, hay muchas personas que están recluidas más del término que establece el mismo Código de Procedimiento Penal modificado por leyes, ¿no? En ese sentido establece un máximo de 3 años que uno debe estar preventivamente detenido preventivamente. Y en ese caso se modifica esta norma y se da la amnistía, ¿no? Personas que no han tenido todavía una sentencia condenatoria. Okay. Entonces, que son los preventivos en este caso, que es el mayor porcentaje de las personas que tenemos recluidas en las cárceles. Eso es lo impresionante, porque según lo que se manifiesta, las estadísticas nos dicen que hay más o menos 18,000 detenidos en las cárceles de todo el país, 18,000 personas privadas de libertad. De estas, solamente 5, ¿no es cierto?, 5 a 6 tienen una sentencia ejecutoriada, tienen una sentencia condenatoria, pero hay 12,000 y más que no tienen, que están ahí solamente por lo que se denomina preventivamente, porque pueden fugar, porque no han presentado documentación, porque no tienen un trabajo seguro o un domicilio. Por eso están ahí. Están ahí por eso y por otros aspectos formales. A ver. En realidad, el año 1999, cuando se gestó el Código de Procedimiento Penal y entró en vigencia plenamente el año 2001, se generó la idea de consolidar un sistema penal en el que la medida restrictiva de la detención preventiva sea la de última ratio, la última razón de una decisión judicial. Claro. Sin embargo, esto ha ido cambiando en el tiempo porque, a partir del año 2009 específicamente, se crea una ley 004, la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, donde se determina las responsabilidades a los servidores públicos. Y desde ahí la lógica ha empezado a cambiar. Los jueces difícilmente fallan en contra del Estado hoy en día. Por supuesto. ¿No? Están muy supeditados a cualquier tipo de responsabilidad que puedan tener. Y ahí cambia la lógica de decir, la detención es la excepción
y la libertad es la regla. La regla, y todo cambia a ser la detención la regla y la libertad la excepción. O sea, y eso porque generalmente en temas judiciales se ha ido mediatizando todo. O sea, cuando se mediatiza un tema, cuando entra a los medios de comunicación social, es muy difícil de que una persona obtenga su libertad. Es muy difícil. Claro, hay una sanción social en realidad que también pone en riesgo el prestigio del propio juez. Para evitar esa sanción social, el juez prefiere detenerlos a que se le escapen y le caiga encima no solo la prensa, sino la sociedad. Y no solamente los jueces, sino también los fiscales, al generar una imputación formal, a veces hasta forzada, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, veo algunos casos específicos de la persona que ha sido detenida teniendo relaciones con un cadáver, digamos, ¿no? Sí, entonces, este hombre que tenía necropsia, ¿no? Necrofilia. Necrofilia, sí. Entonces veíamos cuál era la forma de forzar, ¿no? Uso indebido de bienes del Estado. Entonces se le ha forzado a un tipo penal que está establecido en la ley 004. Pero que no existe. Claro, se le ha sancionado para que tenga una detención preventiva, porque de no ser así, no tenía la detención preventiva. Hay muchos casos de extorsión. La extorsión tiene una sanción máxima de 3 años. En esos casos no procede la detención preventiva, pero se lo forza por otro tipo penal, otro delito de acción pública para que se force la detención. Y eso va en desmedro de la misma credibilidad del sistema de justicia que tenemos, porque no tenemos una credibilidad, no solamente porque nosotros como personas que litigamos a diario vemos, sino que esto ha sido otorgado en un informe del proyecto de justicia del mundo como tal, donde nos ponen a nosotros como subcampeones mundiales en los casos de corrupción. O sea, solamente nos gana Venezuela. Entonces estamos mal en la administración de justicia, y mucho más cuando seguimos teniendo el mismo presupuesto. O sea, le hemos cambiado al presupuesto de 0,54, le hemos aumentado a 0,56, o sea, 0,56 para todo un órgano judicial. Imagínate. O sea, no tiene recursos económicos. Entonces, el problema es de sistema, pero además se ha cambiado esa forma y la visión de ver de que la excepción sea la detención y la regla sea la libertad, ¿no? Ahora, yo me pregunto, ¿por qué una sentencia puede demorar tanto como para que de un universo de 18,000 detenidos solamente 5 sean realmente quienes han tenido una sentencia? ¿Por qué puede demorar tanto? Porque este sistema de procedimiento penal ha sido mal concebido desde sus inicios, porque se daba una forma de prescripción, de que la única forma de interrumpir la prescripción era con una rebeldía, digamos que en esos casos se volvía a computar la prescripción, o con una sentencia condenatoria ejecutoriada. Entonces, no es como un proceso civil que interrumpes con un acto, ¿no? Entonces se interrumpe y se vuelve a contabilizar. En este tiene que haber una sentencia condenatoria ejecutoriada. ¿Qué es lo que pasa? La gente empieza a dilatar y a dilatar y a dilatar los procesos, los procedimientos. Y es más, el mismo procedimiento te llevaba a dilatar. Antes, hasta para presentar un incidente y una excepción, apelabas y tenía que ir al superior en grado, y se tardaba ahí unos meses, hasta a veces años, en poder resolver aquello. Después había la etapa intermedia, la que hoy en día se ha dejado sin efecto, y para poder hacer esa etapa intermedia se tardaba absolutamente años en poder realizar la misma. Ahora ya se ha dejado sin efecto. O sea, se ha visto elementos donde los jueces ciudadanos tampoco han funcionado. O sea, los jueces ciudadanos no concurrían. No concurrían bajo ningún pretexto ni sanción alguna. O sea, tenían todos los justificativos para no estar presentes, y eso también ha deteriorado. Le doy la más cordial bienvenida a Ramiro Llanos. Gracias. Aquí bajo Artemis estamos reflexionando sobre la justicia y estos decretos. Ramiro ha sido exdirector de régimen penitenciario y, por tanto, Ramiro, me imagino que tiene una experiencia en este tema, has vivido las cárceles de cerca. Esta mañana un decreto, no sé si es nuevo o es la prolongación del 30-30. ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a tu programa. Así es. Estar contigo, al doctor Israel también. Gracias. Bueno, no hacen caso, ¿no? Es decir, tropecé de nuevo con la misma piedra. Sigue lo mismo, ¿no? Todos los decretos que se han aprobado han sido decretos beneficiosos para el narcotráfico. Es decir, de los 6.500 que han salido con los anteriores indultos, 4.500 son de delitos de narcotráfico. ¿Y eso qué implica? Corrupción, lo que acabas de decir. ¿Por qué no hay justicia? Hay justicia para el que tiene dinero.
hay justicia para el narcotraficante. El narcotraficante se ha ido tranquilamente con los otros indultos, porque las medidas eran 10 años hacia abajo, todos los que tenían sentencias 10 años hacia abajo, y los que tenían después 8 años hacia abajo, es decir, 1008. Después no ha podido entrar la gente a indultos, porque lamentablemente no tienen recursos, no pueden ir a los juicios abreviados. Los juicios abreviados, si bien se llega más prontamente, digamos, a la sentencia, pero hay que conversar, y esa conversación implica que la de atrás está ciega, y mientras tanto se hacen negocios. Entonces, ese es el gran factor. Ahora han vuelto a cometer el mismo error, 8 años. ¿Quiénes tienen sentencias de 8 años en este momento? Casi nadie. Se dice que va a salir 2000 personas, no, yo calculo unos 380 personas saldrán a lo más. Y también, como de dices, de narcotráfico, de gente y por supuesto, el que tiene recursos, que puede ir al juicio abreviado. Para el juicio abreviado, digamos, te van a dar 15 años y te dan 8, para que tú puedas acceder al indulto. Yo he solicitado auditoría jurídica, ¿sabes? Porque, bueno, no, lo he solicitado a nivel de los medios. Espero que el Consejo de la Magistratura vea esto. Las denuncias dicen que para los juicios abreviados en los anteriores indultos, las denuncias de los internos, porque yo me muevo en un mundo en el que escucho cosas, y me dicen, hemos pagado entre $3.000 y $15.000 para ir al juicio abreviado. ¡Wow! 4.500, si multiplicas eso. Promedio, no pondremos ni 3.000 ni 15.000, promedio $7.000. Pues una denuncia 7 millones de terrible, dólares. lo que me estás diciendo. No, eso es lo que se escucha en la gente que ha salido de en los cárceles. pasillos, claro, los por amigos supuesto. te soplan y te dicen, mira, he pagado esto. Entonces, por eso esta retardación de sentencias, que quien no paga esos 3.000 a 5.000, dices. Se queda. Por eso el consejo al presidente ha sido, el indulto que planteamos es absolutamente a todos, 2 años de indulto. Absolutamente. Al que tiene 30 años, 28 años. Al que tiene 28, 26. Al que tiene 25, 23. Todos. ¿Y los violadores? ¿Y los asesinos deberían estar ahí? No, y es otro problema de los jueces. A ver. El informe psicológico del Consejo de Penitenciario indica que ese señor es compulsivo, es violador, va a volver a violar. ¿Qué juez hace caso a eso? ¿Qué juez no da beneficio penitenciario? Se hacen los tontines. Aquí todos nos hacemos los tontines. Si yo te doy informe psicológico y te digo, este señor va a volver a violar. No lo suelto jamás, por favor. No lo sueltes, tiene que cumplir su sentencia de 25 años, ese violador. Pero el juez lo libera con beneficios penitenciarios a los 12 años. Y si era 20, lo saca a los 10. Y si era 15, lo saca a los 7 años. Y vuelve a violar. Hay un caso paradigmático en cárcel. Un señor salió 6 veces y las 6 veces ha vuelto por violación. 6 víctimas. ¿Entiendes? Cuando podríamos haber prevenido absolutamente, ¿no? Ahora, los detenidos preventivos, que dicen hasta 5 años, no, es robo, bagatela. Es decir, gente que entra y sale de la cárcel. Y ahí es otro error. No se aclara exactamente qué es reincidencia. Reincidencia se han querido lavar la mano y decir, si tú cometes delito de robo y después delito de narcotráfico, no es reincidencia, tiene que ser en el mismo delito para reincidencia. Con ese argumento. Absurdo, ¿no? O sea, si cometes entonces tendrías pues una gama de delitos fantástica, claro, porque ¿no es cierto? Hoy día robo, mañana mato, pasado violo, así tienes y ahí una... está y el fiscal es el que califica la conducta, y entonces el fiscal ya no te pone robo, te pone estafa, te pone cualquier otro artículo del Código Penal, y por lo tanto ya no es reincidente, y como no es reincidente te beneficia con el indulto. Yo diría, Israel, ha habido aquí un terrible problema del anterior decreto ya. Este decreto no ha funcionado definitivamente, este decreto ha fallado. ¿Dónde estarían los puntos neurálgicos de esta falla? Los formalismos, porque piden una serie de certificaciones que están bien, o sea, que por están... ejemplo, ¿qué? Explica. Rehab, certificado de permanencia y conducta, etcétera, que son requisitos con los cuales... Pero adicionalmente a eso le piden otros, o sea, los que no están en el propio decreto supremo. Entonces, ¿eso qué hace? Entorpecer realmente el decreto supremo. Ahora, este decreto supremo del 3030, a diferencia del actual decreto supremo, tiene sus salvedades, o sea, no están incluidos los delitos de narcotráfico. O sea, en este caso, se han dado cuenta que hubo un error en la anterior y que todos, como dice Ramiro, se han beneficiado todos aquellos que solo eran narcotraficantes. Sí, en este caso ya no. Excluye también a delitos de parricidio, feminicidio, infanticidio, traición a la patria y todos aquellos delitos donde el Estado esté como denunciante o querellante. Eso escuché, sí. Eso no tiene posibilidad de acogerse en este decreto. Esa es la exclusión, ¿no? Entonces, sí, realmente, el presidente decía que se van a beneficiar como 7.000 personas. ¿Será posible no eso? Creo.
No creo, porque por las razones burocráticas, por las razones formalistas, todos se manejan en un formalismo, todos quieren cuidar su espalda en desmedro de la libertad de las personas. Entonces, eso es lo que genera aquello. O sea, yo por no tener responsabilidad trato de pedirle muchos más requisitos de los cuales está establecido en este decreto supremo. Si cumpliéramos a rajatabla el decreto supremo, tal vez muchos se beneficiarían, muchos más. Y lo que sí tiene razón el doctor Ramiro en el sentido de que es el dinero el que prima, o sea, tienes que tener un abogado, tienes que tener quien te lo haga los trámites fuera de la cárcel, y eso es algo que no toman en cuenta. O sea, solamente las personas que tienen recursos económicos van a poder beneficiarse, los demás no van a poder ni siquiera conseguir los requisitos. Pero también me pregunto yo, es pues un negocio, ¿no? Si yo tengo 80 personas que quieren salir libres, y a las cuales de las 80 puedo ir sacando gotitas de cada uno, es pues maravilloso que tener 10. Pero, prefiero tener esas 80 pendientes ahí eternamente. Claro, por eso es que los operadores de justicia, jueces, fiscales, abogados, policías, viven del preso. Viven del preso. Y parecería que en el orden ejecutivo no se dan cuenta. ¿Cuál es la salida? Mira, yo te doy así rapidito. El presidente dice 2 años para todos. Bueno, pues sacamos casi 3.000, 4.000 personas. El presidente indica 2 años para todos los delitos. O sea, se les descuenta 2 años de todo. Ahí saldría mucha Y gente. hay mucho movimiento ya ahí. El que se iba a ir, por decir, en 10 años se va a ir en 8. Claro. Pero no se va a ir inmediatamente, va a ser el trámite, va a venir su beneficio penitenciario, tiene que hacer su clasificación. Y ahí les tiene reduce que también un un psicólogo, trabajador social. Entonces hay un movimiento enorme de cárcel. Esa es una de las medidas urgentes que hay que tomar. Las otras, los que están con medidas ya alternativas, decimos, es decir, ya tienen beneficios penitenciarios, están con detención domiciliaria. Bueno, si el juez ya le ha dado detención domiciliaria. Claro, es un paso a que esté libre, más? claro. Adiós, señor, váyase. Pero presentándose a firmar Claro, todos los lunes, requisitos. como acostumbran, Pero ¿no? ya no están en la estadística penitenciaria. Correcto, ya no están llenando las cárceles. Los jóvenes hasta 28 años, reducirles, imagínate, 2 años. Por supuesto hay delitos que no deben... Con las deben tener salvedades cuidado, que deben dice tener Israel, cuidado. ¿no? Y la advertencia última del decreto tiene que decir los reincidentes, así como dice el Código Penal, te estoy dando una gracia, te estoy perdonando. Mira que estoy haciendo esto, como le dices a tu hija o a tu hijo. Te voy a perdonar, pero cumples esto. correcto. Y si tú retornas a la cárcel, vuelves a cometer un delito, a la casa de trabajo, a trabajar. Pero no hay casa de trabajo. No hay casa, pero pues está el Servicio Nacional de Caminos, está la alcaldía que tiene ahí los parques, hay que limpiar todas las cloacas de los ríos. Hay mucho trabajo en Bueno, Bolivia, pero eso entonces, no está especificado dentro de ninguna norma, ¿no es cierto? En el Código Penal la casa de trabajo. ¿Ah, sí? En el Código Penal está la casa de trabajo. Y entonces, y no está más bien, afortunadamente no se ha derogado ni abrogado. Entonces ese señor, ahí viene la Pero no advertencia se del aplica, código. no se practica, ¿no? Los teóricos dicen temibilidad, la gente tiene que tener miedo a la cárcel. Pero acá nadie tiene miedo, todo el mundo entra, quieren estar más bien en cárceles. Lo que está pasando en Palmasola y dicen, ahora estamos resolviendo el tema. No, la gente no quiere fugar de la cárcel. La gente quiere quedarse en cárcel. Porque es un negocio también ahí dentro. Porque ahí es un negocio enorme. Te puedo explicar algunas cositas. A la vuelta. Tendríamos, sin embargo, que aplaudir esta iniciativa, ¿no es cierto? Porque algo disminuirá la cantidad de presos en nuestra sociedad. Sí, o sea, es una medida que tiene que ser analizada, pero sí aplaudida, pero siempre y cuando se consiga el objetivo, ¿no? Si se ha hablado de un número ya, el cumplimiento de ese número va a ser el cumplimiento del objetivo. Si cumplimos con el 50% o menos del 50%, no es, ha fracasado. Correcto, Bueno, como habría fracasado la 30-30. Claro, pero eso es por la forma de poder llevar adelante el mismo decreto supremo. Y ahí tienen que ver mucho los operadores de justicia, el Ministerio Público, los mismos abogados y las mismas partes, porque a veces no dan insumos a los mismos abogados para poder hacer una defensa férrea de sus derechos, ¿no? Lo que más me duele pensar, y quiero cerrar con eso, es que los detenidos, los presos, esta gente que ha caído en desgracia, porque no todos están felices de estar ahí adentro, son el mejor negocio para los jueces y los fiscales. Eso es lo más doloroso, pensar que además de la desgracia que estás viviendo, estás siendo víctima de otras instancias de poder, ¿no? Sí, bueno, hay casos especiales y hay fiscales que tal vez pueden beneficiarse. No son todos. Seguro, ¿no? Y seguro. obviamente hay muy buenos
jueces probos y fiscales también. Entonces, pero sí hay algunos malos que se benefician del dolor ajeno, ¿no? Sí, y definitivamente estamos en este proceso de ir denunciando, y la gente ha ido denunciando en este tiempo. Se ha formado una asociación de víctimas. Correcto. Lo que también no considera el indulto es que la persona que entra a la cárcel tiene que reponer el daño a la víctima, tiene que pagarle a la víctima. Ese hombre tiene que cargarse dos familias, la familia propia y la familia de la víctima, porque la persona que ha cegado vidas, por decir, Que ha matado, ¿no? ha bajado el estatus de esa familia. La hija que iba a colegio particular, por decir, ya no va. El hijo mayor tiene que empezar a trabajar. Y entonces esa responsabilidad social que tiene ese ofensor, tiene que experimentarlo en la cárcel. Y en la cárcel se le tiene que dar lo necesario para que gane un dinero, y ese dinero dividirlo. Familia propia, familia de la víctima, mantenimiento de él en cárcel y sostenibilidad de la cárcel, es decir, gastos internos de la cárcel. Claro, claro que sí, porque tenemos tenemos a la gente ahí en una colonia de vacaciones, desafortunadamente, y por lo visto con mayores y mejores posibilidades de delinquir que estando en la calle. Aquí, debajo de la diosa Artemis, donde sin duda alguna nos cuesta hablar de la justicia y de herirla y de lastimarla, pero con la necesidad de tener que abordar estos temas. La próxima media hora vamos a hablar de todo lo que fue Palmasola, ese impacto social que se ha generado. Los bolivianos lo hemos vivido, lo hemos sufrido, nos ha impactado como sociedad. Vamos a hablar de Palmasola y de las actuales medidas que se están tomando en el colocar o llevar o trasladar a los detenidos más peligrosos a otras ciudades. Vamos a hablar de eso y de muchísimo más aquí en el ilustre Colegio de Abogados de Bolivia. Ya volvemos.